¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bueno, recuerdan que al final del video pasado habíamos hablado un poco acerca de el algoritmo de sustitución monalfabética con algoritmo decimado. Eh, pero bueno, antes de entrar en eso y seguir profundizando en ese estilo o esa rama de sistemas criptográficos clásicos, vamos a ver otra rama rápido que es una parte sencilla y bueno, con este video terminaríamos de ver este tema. Entonces, para que sepan un poco de estas otras cosas que también se desarrollaron y se estaban construyendo y se usaban, son este tipo de algoritmos que se llaman de transposición y permutación. Entonces, bueno, aquí les dejo rápido, les digo una vez antes de empezar con la introducción. Este es el contenido que vamos a ver, pues como pueden ver la introducción que estaba tratando de dar ahorita, bueno, que estaba empezando a dar. Los algoritmos vamos a ver estos, pero hay otros más que voy a mencionar así rapidillo. Por estos son los que vamos como a enfocarnos un poco y ver algunos ejemplillos. Y pues después una conclusión igual al estilo del video anterior. Ok, entonces, como les decía, hay dos grandes ramas, ¿no? Que es la de sustitución, que es estilo el sistema criptográfico que vimos el video pasado, que es sustitución monalfabética. Esa sustitución monalfabética en específico es monográmica. Ahí también están las poligrámicas y luego están las sustituciones polialfabéticas. Si no les queda muy claro esto, no importa, lo voy a ver en el video siguiente, ya que estamos adentrándonos un poco más en la sustitución, bueno, los algoritmos de sustitución monalfabética. Voy a explicar un poco por encima y voy a hablar un poco de los polialfabéticos, pero eso lo vamos a ver en otro video, o tal vez lo vean con Pablo. Entonces, por ahora vamos a quedar así. Entonces, por ahora vamos a enfocarnos en estos de transposición y permutación, ¿no? En realidad es lo mismo. Yo les voy a decir permutación, que es una palabra un poco más sencilla, pero es lo mismo. Entonces, igual que el pasado, que en el video pasado, voy a poner unas notas rápidas aquí de cómo funciona más o menos este tipo de algoritmos o de sistemas criptográficos, y después vamos a hablar un poco al respecto, ¿no? Ok, entonces estas son como las cosas más como genéricas que podemos decir así que de estos algoritmos. Usan solo un alfabeto y más aún usan como los caracteres del mensaje nada más. Entonces esos mismos caracteres del mensaje son los que van a estar en el criptograma. Entonces, como se dan cuenta, pues es medio, no puede ser tan, o sea, puede no ser tan complicado analizarlo y romperlo. Entonces, pues por eso pues esto ya no se usa. Y pues la técnica es solo como cambiar los caracteres del mensaje, o sea, solo como, pues justo como permutarlos, ¿no? O sea, si tienes hola, pues podría ser como aló, ¿no? O sea, como que es la inversa, ¿no? Pero estás permutándolos. Eh, de hecho, eso es un sistema criptográfico, o sea, un algoritmo. Solo que el criptograma sea la reversa del mensaje, ¿no? Entonces, no vamos a ver ejemplos de eso porque está como claro, creo. Pero pues ese es por ejemplo uno, ¿no? Y pues el objetivo, igual que los demás, es crear un criptograma que sea incomprensible a simple vista. Ahorita hay algunos que están muy ingeniosos y vamos a verlos más adelante. Pero bueno, algo que quería comentarles un poco que no les comenté en el video anterior es que estas dos grandes ramas de algoritmos crean como, bueno, de sistemas criptográficos, tienen un impacto en cómo se pone el criptograma, o sea, cómo se hace el criptograma. Y esto fue definido un poco por el padre de la teoría de la información que se llama Claude Shannon. Y entonces puso dos objetivos muy grandes, que era, o sea, como dos conceptos muy grandes, muy importantes que se utilizaron también en la criptografía, que es el de difusión y el de confusión. Entonces, justo este tipo de sistemas criptográficos generan difusión y los otros como de sustitución generan confusión. Entonces voy a decirles aquí rápido, voy a escribirles aquí rápido cuáles son estos, qué significan estos dos conceptos y luego los comentamos. Ok, entonces estos eran los conceptos de los que estábamos hablando que nos introdujo Claude Shannon en uno de sus trabajos, bueno, en su trabajo muy importante en el que empezó como todo esto de la teoría de la información, que se llama Teoría Matemática de la Comunicación. Y, bueno, entonces estos dos conceptos son, el de difusión es que cada parte de la información de entrada tiene impacto en la información de salida, y el de confusión es de hacer que el texto de salida no se parezca en nada al de entrada. Entonces, para ejemplificar un poco y
poner un poco más en conciso y aterrizado esto, tomemos como el de confusión, el algoritmo de sustitución que ya vimos del mono alfabético, y de difusión tomemos algún algoritmo sencillo de permutación como el de regresar la reversa de la cadena de entrada. Digamos que la cadena de entrada es el mensaje, el texto claro. Entonces, por ejemplo, si el texto claro fuera hola, pues la reversa sería aló, ¿no? Y ya, ahí está. Justo si se dan cuenta, eso no cumple confusión porque justo hay una relación muy estrecha entre el texto claro y el criptograma. Entonces no es como que estás haciendo que no se parezcan en nada al texto de salida y el de entrada. Pero sí hay una cosa en la que cada parte de la información de entrada tiene impacto en la información de salida. Eso es que cada carácter tiene impacto en cómo está el texto de salida o el criptograma en este caso, ¿no? Y en la confusión, por ejemplo, en el este que habíamos visto de sustitución monalfabética, pues en realidad el texto de salida no tiene nada parecido al texto de entrada porque en realidad se está haciendo como otro alfabeto, o sea, se está sustituyendo cada letra por otro alfabeto, que al final es una rotación del mismo y podríamos decir que en realidad es el mismo, pero bueno, si lo ves como un poco más o sea, como con más confusión, pues sí está distinto, ¿no? Es otro alfabeto rotado, entonces cada letra es por otra letra y aparentemente no tienen relación alguna. Ya que uno se puede analizar las cosas, pues sí tienen una relación que ya puedes romper el criptograma, ¿no? Pero en realidad sí cumplen esta función de que no se parezca en nada uno y otro, ¿no? Y pues claramente va a haber algoritmos que cumplan mejor lo de confusión o lo de difusión y así, pero bueno, eso es por una parte. Ahora vamos a ver el siguiente algoritmo, pero primero les voy a anotar como los algoritmos más famosos. No los vamos a ver todos de aquí, pero sí vamos a ver una buena parte. Entonces estos son los algoritmos, como los más famosos. La inversa es el que acabamos de ver, que es solo como darle la reversa. El simple lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya saben cuáles vamos a ver, ¿no? Porque los puse en el contenido, pero bueno, solo quería ver como que el doble no lo vamos a ver, por ejemplo, pero es básicamente lo mismo que el simple, aplicado dos veces el mismo algoritmo. Vamos a ver el de columnas y no el de filas, pero el de columnas y filas es análogo. Y el de grupos y series es parecido, vamos a ver el de grupos. Al final les voy a dar como un recuento rápido de cómo es el de series, pero bueno, sí, esos son los que vamos a ver. Pero bueno, primero vamos a ver como el algoritmo padre de todos estos algoritmos de permutación, haciendo como el símil al algoritmo César, que fue como el padre de los de sustitución, porque son como los primeros que se conocen. Y bueno, este fue el Cítala, que fue un algoritmo griego que usaban sobre todo los militares. Bueno, y seguramente también personajes políticos. Ya ven que antes todo esto de lo militar y lo político iba muy de la mano. Bueno, aún todavía, ¿verdad? Pero bueno, no nos metamos en esos temas. Pero bueno, era un cifrado muy... voy a agarrar una plumita para ejemplificarlo. Era un cifrado muy ingenioso, pero muy sencillo también. Entonces, de lo que se trataba era de agarrar como una vara o un bastón, supongamos que esta es nuestra varita, y agarraban un pedazo de tela, y bueno, no se escribían antes, pero podemos decir como un papelito, y lo enrollan así en la varita, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, pues nosotros vamos a ver como este lado, que es el que yo estoy viendo, de la vara, y entonces aquí va a quedar una cara y va a haber cierto papel enrollado, o bueno, o un cacho de tela. Pues entre como más ancho sea la vara, o entre menos ancha va a haber más espacio o menos espacio para leer el mensaje, ¿no? Entonces supongamos que en este anchito, que es como poco ancho, que es una plumita un poquito gordita, pero no tanto, pues podría caber como una letra nada más, ¿no? O sea, como una letra, o sea, no podrían haber dos renglones, como un solo renglón. Entonces lo enrollaríamos y escribiríamos un mensaje. Después lo desenrollamos y obviamente van a quedar espacios entre el mensaje, entre las letras entre los caracteres que conforman el mensaje que nosotros escribimos. Y entonces en ese espacio pues lo rellenamos con algo random, lo que sea. Pero entonces el punto es que la persona con la que yo me quiero comunicar va a tener una vara de las mismas dimensiones. O sea, por ejemplo, hablando de esta pluma, va a tener exactamente la misma pluma. O bueno, tal vez no exactamente la misma pluma, pero bueno, va a tener una pluma con las mismas dimensiones. Y entonces cuando le llegue el mensaje como que lo va a enrollar y entonces va a poder ver, ¿no?, las cosas que yo estoy viendo. Y así le vamos a transmitir el mensaje. Entonces es como el primero de estos algoritmos de permutación. Está bastante ingenioso, es muy sencillo igual, pero bueno, me parece bastante ingenioso. Entonces, por ejemplo, a ver, les voy a poner aquí un diagramita rápido. No juzguen mucho mi diagrama, pero bueno,
Esto es como lo que estaba tratando de decirles con la pluma. Entonces imagínense que como que estas tiritas verde claro son como la tela que estoy enrollando, y el verde oscuro es lo que voy a escribir, ¿no? Entonces suponemos que la vara es un poquito más gruesa que la pluma, entonces cabría como 2 renglones. Y pues aquí ponemos ataquen mañana, ¿no? Entonces ese es como el mensaje militar ya para estar invadiendo ahí los espartanos, que parece que lo usaban mucho, que era como la ciudad más militar de Grecia. Y pues ya, entonces eso es como, y para, pues justo para, o sea, como haciendo como un símil o tratando de llevar a estos algoritmos la idea de la llave, pues justo aquí la llave sería la vara, ¿no? O sea, que la vara sea de las mismas dimensiones es lo que cumpliría que podamos descifrar el mensaje cifrado de la manera correcta. Bueno, y eso es todo por este. Ahora vamos a pasar al simple, que básicamente de lo que consiste este simple es que tenemos como 2 renglones, ¿no? Si lo pensamos como un nivel un poco más computacional y no tan solo como histórico, podemos pensar como en registros o arreglos, como 2 arreglos, como 2 rengloncitos, y entonces vamos a tener nuestro mensaje de entrada, y lo que vamos a hacer, o el texto clave, lo que vamos a hacer es ir alternando el mensaje entre los renglones. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 renglones aquí. Entonces escribimos la primera letra aquí, la segunda acá, la primera aquí, la segunda acá, la primera aquí, ta, 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 ta. Y entonces para leerlo va a ser así como de arriba a abajo, de izquierda a derecha, pero cuando lo queramos cifrar va a ser solo de izquierda a derecha. Vamos a escribir el primer renglón, luego el segundo renglón, entonces vamos a tener un criptograma. Si no les queda tan claro esto, está bien. Voy a escribir aquí rápido las ideas principales. Y después vamos a ver un ejemplito para que quede totalmente claro. Ok, entonces esta sería como la idea, como que siento que no queda mucho más clara de lo que dije, porque pues nada más es como tener los 2 renglones y ir intercalando los caracteres entre los renglones. Bueno, renglones o registros o arreglos, no sé, tan computacionalmente como lo quieran ver desde este momento. Está chido. Pero bueno, entonces que vayamos a este ejemplo rápido como para que quede lo suficientemente claro. Ok, entonces supongamos que nuestro mensaje es que vivan las cumbias. Y entonces lo que hacemos aquí es tenemos nuestros 2 rengloncitos, ¿no? O 2 arreglos, por ejemplo. Entonces lo que queremos hacer solo es escribir este mensaje intercalando entre los renglones. Entonces, por ejemplo, esto va a ser aquí, que intercalando va a ser como siguiendo el zigzag de la línea amarilla, justo como un zigzag. Entonces va a ser Q, U, E. Entonces aquí dice que vivan las cumbias. Y si por si acaso nuestro mensaje, porque por ejemplo este mensaje es par, ¿no? Entonces queda como acomodado en los 2 rengloncitos del mismo tamaño, súper lindo. Y como bien explicado para este ejemplo, pero si no fuera así, por ejemplo, supongamos que fuera impar, o sea que aquí tendríamos un carácter alfa más, pues solo en el otro renglón le ponemos un tachecito, ¿no? Ya que lo descifremos, pues ese tachecito va a ser descartado porque igual no va a hacer nada de sentido en lo que estamos descifrando. Entonces, pues así construimos así estos rengloncitos, y luego para construir el criptograma va a ser poner primero el renglón 1 y luego el renglón 2. Entonces aquí en el criptograma tenemos Q, E, I, entonces vamos a tener este renglón Q, E, I, A, L, S, V, A, ¿no? Y luego en el de abajo vamos a tener, o sea, luego después de este vamos a tener el renglón de abajo, que es el renglón 2, que sería U, V, V, N, A, C, y así, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos el criptograma. Y ahora, ¿cómo lo desciframos? Pues aquí no lo puse, pero solo lo voy a hacer platicado porque no creo que haga falta escribirlo. Básicamente, pues vamos a agarrarlo, vamos a dividirlo como 2. Y si es impar no importa, luego la X se va a desechar. Entonces, pues ya agarramos esta cantidad de caracteres, luego la que reste, y luego los acomodamos así en 2 renglones y lo leemos de esta manera, en zigzag. Y como habíamos mencionado, el doble no lo vamos a ver, pero es básicamente el doble es aplicar 2 veces este. Entonces, lo que haríamos es como aplicar esto, y ya que tengamos este criptograma, le volvemos a aplicar esto. Entonces, esto lo volveríamos a escribir en otros 2 rengloncitos de esta manera, ¿no? Entonces sería como en zigzag, o sea, como en el primer renglón iría Q, en el segundo E, en el primero I, en el segundo A, en el primero L, en el segundo S, así tantas veces como caracteres tengamos. Y luego para construir el criptograma igual sería primero poner el renglón 1 y luego poner el renglón 2. Solo que ahora para el descifrado no es solo hacerlo 2 veces, tal cual. No, es hacerlo un proceso iterativo hasta que lleguemos al mensaje claro. ¿Qué tantas veces vamos a tener que hacer eso? Pues depende
del mensaje. Bueno, y eso es todo por entonces ahora vamos a pasar al de grupos. Pues el de grupos, como su nombre lo indica, lo que queremos es agrupar los caracteres en distintos grupos, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a recibir un mensaje de entrada, va a tener n número de caracteres, nosotros vamos a definir un número de grupos, entonces no sé, digamos, vamos a definir un número de grupo 6. Entonces ese número de grupo 6 lo que va a hacer es que vamos a generar una permutación del 1 al 6. Entonces el n número de caracteres los vamos a numerar como en grupos de 6. Entonces va a ser como 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. Y entonces luego la permutación nos va a decir cómo vamos a organizar el criptograma y después cómo vamos a descifrar ese criptograma. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo de 6, si son 6 grupos, entonces tendríamos que del 1 al 6 la permutación podría ser al revés, ¿no? Podría ser 6, 5, 4, 3, 2, 1, o cualquiera que nosotros queramos. Entonces, como en este caso, eso sería como la llave. Entonces, por si no les quedó claro, o aunque les haya quedado claro, lo voy a escribir rápido. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es ordenar los caracteres del mensaje según la permutación que nos den. La permutación, como dijimos, es como la llave. Y pues le asignamos un grupo a cada carácter del mensaje, ¿no? Entonces, supongamos este ejemplo aquí. Espero que el amarillo sea lo suficientemente visible, está medio chillón, pero bueno. Supongamos que nuestro mensaje es arriba las fotos analógicas. Entonces a cada uno, bueno, nos dicen que tenemos 5 grupos. Eso lo podemos sacar del largo de la permutación. Entonces, si la permutación es del 1 al 5, pues vamos a tener 5 grupos, ¿no? Entonces solo necesitamos que nos dé la permutación, pero bueno, aquí lo puse en explícito para que quedara súper claro. Entonces tenemos la permutación y tenemos los grupos, ¿no? Entonces numeramos todos los caracteres del 1 al 5 tantas veces como se puedan, ¿no? Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, entonces A es 1, R es 2, la otra es 3, esta I es 4, esta B es 5, esta es 1, bla bla bla. Y luego los vamos a reacomodar de esta manera. Entonces voy a usar un rosita. Por ejemplo, este 3 que era esta R pasó por acá, este 2 que era este R pasó por acá, este I que era 1 4 pasó por acá, el que sigue 5, este 5 pasó por acá, y esta A que estaba aquí pues pasó por acá, ¿ok? Y así va a ser después, ¿no? Esta A primero va la A3, entonces primero va el 3 que es esta A, entonces esta va por acá, después va el 2 que es esta, va por acá, después va el 4 que es esta, va por acá, después va el 5 que es este, y después va esta. Y así sucesivamente. No lo voy a hacer todo, creo que ya quedó bastante claro. Y pues ya esto es lo que queda, ¿no? Y pues para descifrarlo, pues es muy fácil, ¿no? Recibimos este criptograma, el verdecito oscuro. Recibimos este criptograma y recibimos la permutación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a regresar esto a su orden original, ¿no? Entonces, aquí lo hago súper rápido. Entonces tendríamos que regresar aquí. Primero está el 1 que es la A, luego es la 2 que es la R, luego está la 3 que es la R, luego está la 4 que es la I, y luego está la 5 que hay, la 4 que es la I, y luego está la 5 que es la B. Entonces esa B es súper choca, pero bueno. Ok, entonces y ya, después seguimos con lo demás, ¿no? Eso sería como el descifrado. Lo voy a poner con rojito aquí rápido. Este sería el descifrado. ¿Ok? Y pues justo entonces nada más vemos que necesitamos el criptograma y la permutación. Ok, entonces el siguiente va a ser el de columnas. Lo voy a editar aquí rapidísimo. Columnas. O por columnas, como sea, ¿no? Pero digamos que es columnas. Entonces, tiene como 4 variaciones. Como se pueden imaginar, aquí también hay simple y doble. Entonces, básicamente, el simple es aplicar una vez el procedimiento, el doble es 2 veces el mismo procedimiento. Y entonces en esta hay una llave que es el número de columnas. Y cuando se complica un poco más, que es otra versión, es como cuando se usan 2 llaves. Una es el número de columnas y otra es una palabra. Y a esa le vamos a decir llave palabra y cuando lo escriba, pues KW. Y la llave normal va a ser la K. Entonces, entonces tenemos 4, ¿no? El simple, que es solo con la llave de columnas. El simple con llave palabra, que tiene la llave de columnas y la llave palabra. Y después está el doble sin llave palabra y el doble con llave palabra. Ok, entonces, ¿de qué trata esto? Entonces voy a explicar el simple así rápido y de ahí nos vamos a ir a los demás. Solo vamos a ver el simple el simple sin llave palabra y el doble con llave palabra.
¿qué digo? El simple con llave palabra y el simple sin llave palabra. Vamos a empezar con el simple sin llave palabra. De lo que trata es que te van a dar un número de columnas, que es tu llave, y entonces tú vas a escribir, es muy similar al simple, nada más como complicado un poquito más. Entonces tú vas a escribir la palabra en las columnas como llenando como una tablita. Entonces vas a ir llenando la tablita de arriba, abajo, de izquierda a derecha. Entonces vas a ir llenando la palabra y luego cuando lo quieras escribir vas a escribir en el orden de las columnas. Entonces vas a poner primero la columna 1, pero entonces lo vas a escribir de arriba abajo. Y luego la columna 2 de arriba abajo, la columna 3 y así. Entonces va a quedar ahí todo mezclado tu mensaje, ¿no? Entonces este está ingenioso, está chidito. Entonces les voy a anotar más o menos cómo es el procedimiento para que no quede tan al aire y después voy a anotar un ejemplillo rápido y lo vamos a ir viendo. Ok, entonces aquí estamos con el simple. El cifrado es la llave, es el número de columnas y el texto claro se escribe en K columnas, que es la llave, como en una tablita, o sea, lo vas llenando de izquierda a derecha, de arriba a abajo, así como pum, 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 pum. Ok, y luego para construir el criptograma vas a poner las columnas de arriba a abajo en el criptotexto. Entonces, tú estuviste llenando así, ta, 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 y ahora el criptotexto lo vas a construir así, ta, 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 ta. Ok, entonces, tal vez ese ta, ta, ta no es tan claro como por un ejemplo, entonces aquí les tengo un ejemplo escrito, que claramente es mucho más explícito y claro. Entonces, supongamos que nuestro mensaje es qué lindo es la brisa de la playa en la carita y nuestras columnas son 8. Entonces vamos a escribir el mensaje en nuestra tablita, bueno, en las columnas, que son 8 columnas, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Entonces es lo que está aquí, ¿no? Qué lindo es la brisa, bla, bla, bla. Y si te sobran espacios, pues pones X, igual que en el simple, ¿no? Pones tachecitos. Y luego, para construir el criptotexto, pues justo nada más vas a escribir las columnas así, ¿no? Entonces va a ser Q, E, A, I, R, U, S, D, A, I. Entonces ahí está, ¿no? Q, E, A, I, R, U, S, D, A, I, E, aquí está, ¿no? E, L, E, E, T, bla, bla, bla. Y así lo vas construyendo. Entonces, básicamente este criptotexto, como nada más de ideita aquí, por si no, o sea, para que sea súper claro, pues va a ser columna 1, columna 2, columna 3, ta, 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 hasta la columna 8. Para este ejemplo, ¿no? Pero sería hasta la columna N. Ahora, ¿cómo lo desciframos? Bueno, para descifrarlo necesitamos conocer la llave, ¿no? Claramente. Entonces con la llave ya sabemos cuántas columnas son, pero tenemos que saber cuántos renglones son, porque como el texto está escrito o sea, está puesto por columnas, pues nosotros tenemos que saber hasta dónde acaba una columna. Para eso necesitamos saber cuántos renglones hay. La cantidad de renglones es la altura de una columna. Y eso lo sacamos muy fácil, pues la cantidad de caracteres entre la cantidad de columnas. En nuestro caso es 40 entre 8, nos va a dar 5, entonces tenemos 5 renglones, que es la altura de la columna. Entonces vamos llenando este criptotexto, lo vamos vertiendo como en nuestra tablita, pero ahora lo vamos llenando de arriba abajo, de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, aquí era Q, E, A, Y, R. Entonces aquí ponemos Q, E, A, Y, R. Y el siguiente era U, S, D, A, I. Y aquí está U, S, D, A, I. Y bla, 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 ¿no? Así los demás. Y ya para poner nuestro mensaje claro, o sea, para hacer el descifrado ya bien, o sea, el mensaje, pues lo leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces sería, qué lindo es la brisa de la playa en la carita. Y así ya está bien. Y pues ya, así es el simple. Está sencillo, pero pues a mí me parece que está bastante ingenioso. Ahora veamos el simple con llave palabra. Este básicamente es lo mismo, pero ahora la forma en la que vamos a acomodar las columnas, porque si se dan cuenta aquí acomodamos las columnas pues así, ¿no? Ahí. El criptotexto se acomodaba así, C1, ay, aquí me falta C1, C2, C3, y ahora el punto de la llave palabra es tener una llave que es una palabra donde no se repite eh, ningún carácter y, y es de una longitud tal. Y entonces bueno, la longitud tiene que ser igual a la longitud de la llave. O sea, la cantidad de columnas va a ser igual al número de caracteres de la llave palabra. De esa manera, la llave palabra luego lo vamos a como ordenar alfabéticamente y nos va a decir de qué manera vamos a ordenar las columnas.
Ok, no sé si eso ya haya quedado suficientemente claro, espero que sí, pero igual, como en los otros algoritmos, voy a escribir cuál es la idea y luego vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces la manera en la que es el cifrado con la llave palabra es que, bueno, vamos a tener que la posición de las columnas ya no es secuencial, o sea, ya no va a ser de esta manera, ¿no? Como les trataba de explicar en la idea anterior. Ella no va a ser de esta manera, sino que va a estar como mezcladita como están las columnas. Y eso nos va a dar la llave palabra. Después la llave palabra de tener el mismo número de caracteres que columnas haya, ¿no? Y no se pueden repetir letras. Más adelante vamos a ver por qué no se pueden repetir letras, pero básicamente es porque habría confusión o sea, habría ambigüedad al descifrar. Entonces, pero ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Y el ordenamiento, esto es lo que decía, ¿no? El ordenamiento de las columnas depende del orden alfabético de las letras de la llave palabra. Entonces, eh, esto último tal vez no se entiende con lo que dije antes, pero espero que con el ejemplo quede claro. Entonces, supongamos que tenemos este mensaje que es, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Obvio, los caracteres especiales no los vamos a tomar en cuenta. Y nuestra llave es centrifugado. El centrifugado tiene 12 caracteres y lo vamos a reacomodar, como decía aquí. Si se acuerdan aquí, ahí. Dice que el ordenamiento de las columnas depende del orden alfabético de las letras de la llave palabra. Solo lo que tenemos que hacer es la llave palabra, ordenarla alfabéticamente. Entonces, esta de centrifugado pues quedaría así: A, C, D, bla, bla, bla. Lo que nosotros vamos a hacer es esta va a ser nuestra llave, ¿no? Ahora en vez de poner columna 1, 2, 3 hasta la 12 vamos a poner nuestra palabra, que es centrifugado. Y le vamos a llenar igual como la tablita, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces la llenamos así, ¿no? Incluso la gente que afirma que no podemos, bla, bla, bla. Y ahora lo que vamos a hacer, que es distinto del mensaje, es que vamos a acomodar las columnas. O sea, en vez de, ¿se acuerdan que antes era, voy a poner esto, pero lo voy a borrar ahorita? Antes era columna 1, columna 2, columna 3, etc. Ahora no va a ser así. Ahora va a ser, esto que voy a anotar es específicamente para este ejemplo, porque cómo se acomodan las columnas depende de cada llave palabra. Entonces este se van a acomodar de esta manera. Entonces va a ser primero columna A, después columna C, después columna D, y así, hasta columna U. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a tener, son 8 creo, 1, 2, 3, 4, ok, 8. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas primeras 8, ay, fue mucho peso. Estas primeras 8 caracteres del criptotexto corresponden a esta columna. A la de la... ay, perdón. No, a esta columna. A la de la A. Si se dan cuenta. G, M, O, A, E, M, R, X. Porque acuérdense que, igual que los demás, si al final sobran, o sea, no sobran espacios, le ponemos una X. Y entonces después voy a usar varios colores aquí. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá. Todo esto es de la siguiente, que es la C. De esta. Entonces es I, T, U, A, C. Ay, aquí me confundí con mi propia letra. Es este. C, I, T, U, A, C, R, A. Ajá, lo demás estaba bien. Bueno, volvió a aparecer una L, pero es una C. Ahí. Rayos. Ahí está. Espero que se entienda que es una C. Y ya, ¿no? Y después sigue, no sé, sigamos con otra, por ya el último es A, C, D, ¿no? Seguiría esta, que es de la E hasta la X. Entonces, E, A, S, R, S, R, S, I, U, X. Y así. Ahí está medio tedioso hacerlo y medio de talachita, pero bueno, está ingenioso. Y ahora veamos cómo es el descifrado. Ya no lo anoté porque sinceramente me dio un poco de flojera escribirlo todo de nuevo, pero creo que va a ser súper sencillo ya con los ejemplos que vimos del simple, y con este va a ser súper sencillo verlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos las llaves y el criptograma, ¿no? Que en realidad, si nos dan la llave palabra, ya sabemos de qué tamaño tiene que ser, ¿no?
Pero bueno, en teoría tenemos que recibir los dos. Si fuera de un tamaño distinto, por ejemplo, sabríamos que no se puede. Entonces, ok. Al igual que en la pasada, tenemos que saber el número de caracteres, que en este caso es 93, y vamos a ver cuántos renglones son, que es 93 entre la llave, o sea, la cantidad de columnas, nos da 7.5, que es más o menos 8, que si recuerdan de esto que habíamos hecho, pues sí hay 8 renglones, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrarla, o sea, como esto se cifró usando en las columnas en orden alfabético, pues entonces ahora aquí tenemos que hacer lo mismo, ponerlas en orden alfabético, de arriba a abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la A, pues vamos a agarrar esto y esto va a ser la A. G, M, O, A, M, R, X. Entonces eso es lo que pondríamos aquí. G, A, ¿qué más? G, M, O, A, E. Entonces aquí pondríamos G, M, O, A, E, bla, bla, bla. Y entonces lo que hacemos después es reconfiguramos este orden de columnas a la palabra, como es la palabra original, a centrifugado. Entonces esta la reconfiguramos y va a ser centrifugado. Y ponemos las columnas igual de arriba abajo. Entonces, por ejemplo, aquí la primera columna ya sería esta primera columna, que es I, T, U, A, C, R, A, A. Entonces esto sería I, T, U, A, R, C, A, A. Creo que era, o algo así. Y luego, para crear el mensaje, solo leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y va a ser, pues, esta misma tablita en realidad. O sea, incluso la gente que bla, bla. Y así vamos a tener ya el mensaje. ¿Ok? Con eso terminamos lo de por columnas y pues como habíamos dicho por filas es lo análogo, ¿no? Y ahora vamos con el último que vamos a ver en este videito, que es acerca de una cosa bien interesante que se llama máscaras rotativas. Está bastante chido. Vamos a abrir una nueva hojita. Vamos a anotar aquí rápido máscaras rotativas. Máscaras rotativas. Entonces, este está bien curioso porque, bueno, a ver, antes de que les explique la idea del algoritmo, mejor les voy a contar un poquito de la historia. Entonces fue inventado por un matemático italiano, como por ahí del siglo 1500, del año 1500, o sea, del siglo XVI, justo. Entonces, pero en ese momento no se usó tanto. En realidad se usó en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes usaban este sistema criptográfico para cifrar, encriptar sus mensajes. Y pues no sé qué tanto éxito tuvieron con esos mensajes, pero supongo que les fue bien. Entonces, en lo que consiste es como en usar unas tarjetitas, supongamos unas tarjetitas que tienen una cuadrícula, que están cuadriculadas, y tú le vas a poner como una rendija encima, que una rendija es como otra cuadrícula, ¿no? Claramente. Entonces, pero les voy a decir rendija. Entonces tú le pones una rendija encima y esa rendija tiene ciertos huequitos abiertos y todos los demás tapados. Entonces con esos huequitos abiertos tú vas a seguir escribiendo tu mensaje. Entonces tú vas a tener una cuadrícula atrás, te le pones la rendija encima y la rendija solo te va a dejar escribir en ciertos cuadritos de esa cuadrícula. Entonces vas a escribir unos, ¿no? Y luego lo vas a rotar y al rotarlo te va a dejar otros cuadritos abiertos y lo vas a escribir y lo vas a rotar, vas a escribir, lo vas a rotar, vas a escribir y al final pues en todo eso se va o sea, en todos esos cuadritos va a estar tu mensaje, pero la idea, o sea, tú podrías hacer ese mensaje en una cuadrícula exactamente del tamaño de tu mensaje, o sea, del número de caracteres, y entonces todo estaría rotado, pero no habría espacios en blanco. Entonces, como que ahí podría ser un poco más fácil de analizar y de romper ese criptograma. Entonces, lo que se desearía es que usar una rendija más grande. No sé, ajá, sí, ahorita vamos a ver con el ejemplo de qué tan más grande puede ser. Puede ser más grande como quieras, obvio, pero o sea, vamos a ver un ejemplo para entenderlo chido. Entonces, si usas una rendija más grande, usar una rendija más grande, pues va a haber en la cuadrícula van a quedar cuadritos, espacios vacíos, y esos los llenas con cualquier letra. Entonces va a ser como más complicado. Justo va a haber mayor difusión en el mensaje, ¿no? Porque va a haber más cosas que impacten en la salida del mensaje y va a ser más difícil romperlo. Entonces, bueno, al igual que en los otros ejemplos, bueno, que los otros criptogramas más bien, voy a escribir rápido o sea, como estas ideas y el ejemplo rapidísimo y ya después lo discutimos. Ok, entonces, como les mencionaba, fue inventado por Giordano Cardano, hasta rima su nombre, bien bonito.
que fue un matemático italiano y pues bueno, por ahí alrededor de 1550. Entonces consiste en usar estas tarjetitas. Le podemos decir tarjetas, pero en realidad son cuadrículas, ¿no? O sea, podemos decir cuadrículas, rendijas, lo que sea. Pero supongamos que son tarjetitas. Donde se pone justo la cuadrícula, entonces en realidad es una cuadrícula, de n por n. Y se usa, o sea, esa primera, porque son dos. Esa primera, tal vez en vez de unas debería poner dos. Lo voy a corregir una vez, para que quede muy claro. Bueno, es que en realidad se puede usar más rendijas, pero bueno, voy a poner dos para que se entienda la idea principal. Entonces, se puede usar dos tarjetas, ¿no? Entonces, en una pones el mensaje en claro, entonces ahí vas a ir escribiendo todo el mensaje claro y ahí va a ser como la difusión. O sea, el mensaje, porque, o sea, el texto claro lo vas a ir poniendo ahí, pero va a estar como con una difusión porque va a haber muchos otros caracteres adentro. Y pues los mensajes del texto en claro van a estar como mezclados, permutados, porque pues, es un algoritmo de permutación, ¿no? Claramente. Y luego la otra tarjetita o cuadrícula es justo la máscara. Y esta es la que te va a permitir leer cuando quieras descifrar o escribir cuando quieras cifrar. Tal vez aquí le ponga esos. Entonces leer va a ser descifrar y escribir va a ser cifrar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Para leerla, pues si recibes el textito ya en la cuadrícula, pues tú lo que tienes que saber es cuántas... la máscara, o sea, la rendija, tienes que saber cuántos orificios tenía. Ya que tienes esa máscara con los mismos orificios, tienes que saber cuántas veces se rotó. Se podría rotar, o sea, máximo 4, ¿no? Podrías rotarla como una, y luego 2, 3, y bueno, la cuarta, que era la primera, ¿no? O lo puedes rotar pues menos veces, podría ser nada más como una, y luego sí, 2, 3, y ahí acaba el mensaje. Entonces tienes 4 posibles como tú quieras. Supongamos que se hacen las 4, entonces como que tienes la rendija así, y para leerla pues la pones así, ves cuáles se escriben, lo escribes en un papelito, la volteas, ves cuáles se ven, la escribes en un papelito y así, tal, 4 veces, y vas a tener el mensaje completo, ¿no? Entonces, y para escribirlo, lo que vas a hacer es poner en la cuadrícula vacía, la pones en donde están los hoyitos, lo escribes así como hola, cara, lo volteas, lo volteas, bola, no sé cómo decir algo. Y pues ya. ¿Qué es lo que buscas que cumplan estas máscaras? Estas máscaras es justo como cómo está construida la rendija que pones encima para leer o escribir. Pues pueden usarse cuadrículas tan grandes como quieras para completar tu texto. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a tener es un ejemplo de 36 caracteres, entonces puedes usarla tan grande como quieras, podría ser como 36, o puedes usar más chiquitas y hacer varias rotaciones. Quieres que no se sobreponga ningún elemento de la cuadrícula, obviamente, porque, o sea, si al voltearlo se sobreponen, pues el mensaje no se va a entender y va a ser súper ambiguo, no va a tener ningún sentido. Y no deben no deben coincidir los edificios estos de la máscara al rotarla, que es justo lo que va a hacer que se sobrepongan, ¿no? Entonces, a veces eso está de más, pero para que entiendan bien, o sea, si al girar los orificios coinciden, pues se van a sobreponer las máscaras, ¿no? Al rotarla. Y pues hay 4 posibles rotaciones, como les había comentado. Se debe evitar poner caracteres contiguos, porque si pones caracteres contiguos, pues, o en el mismo renglón a veces, se podría hacer una pista más evidente para la persona que está tratando de analizar el criptograma para detectar el mensaje. Y después que hagas todo eso, si no lo haces de la cuadrícula del tamaño específico, o sea, por ejemplo, si tienes un mensaje de 36 caracteres, podrías hacer una cuadrícula de 6x6, pero ahí claramente no te va a quedar ningún espacio vacío, entonces no va a haber casi difusión. Entonces lo que quieres es hacer una cuadrícula más grande. Por ejemplo, en nuestro ejemplo vamos a usar un mensaje de 36 caracteres y lo vamos a llenar con una cuadrícula de 8x8, o sea, 64 caracteres. Entonces nos van a quedar muchos caracteres libres y esos los vamos a rellenar con cualquier cosa random para, pues, como despistar al enemigo. Entonces, este es nuestro mensaje. El caleidoscopio fue inventado en Escocia. Vamos a usar 9 orificios en la rendija de afuera, que es con lo que vamos a hacer la máscara. Y la cuadrícula va a ser, bueno, aquí no lo puse, pero la cuadrícula es de 8x8. Como lo había dicho antes, tal vez aquí lo ponga 8x8. Ok. Y vamos a hacer 4 rotaciones. Vamos a hacer esta y esta. Ay, se fue muy cara. Ahí está. Ok, vamos a hacer esas y entonces, como son 9 orificios por 4 rotaciones, tenemos 36 caracteres, que son los 36 caracteres que es nuestro mensaje. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no vayan a criticar mucho mis cuadrículas tan horribles, ya sé, pero no tienen tan buen pulso.
Ok, pero bueno, eso no es el punto. Tenemos aquí nuestra cuadrícula y esta va a ser nuestra primera máscara. Imagínense que los tachecitos son los huequitos que quedan en la rendija que ponemos encima. Aquí no lo puedo hacer tan bien como en el video, tendría que hacer como una animación muy chida, pero tal vez si estuviéramos presencial sería un poco más fácil, pero imagínenselo un poco. Entonces tienen una tablita que van a poner encima de esta cuadrícula que tiene los hoyitos, o sea, va a estar toda tapada y solo va a tener hoyitos donde están estas X o estas X, no sé cuál es el plural, supongo que X. Entonces ahí vas a ir escribiendo el mensaje, ¿no? Entonces en estas posiciones de las X vas a escribir el mensaje. Entonces aquí es el Kalei 2, bueno, do, y entonces vamos hasta aquí, ¿no? Kalei do, y nos falta lo demás, ok. Después vamos a agarrar y si se fijan, esta era la posición así, ¿no? Y ahora la vamos a rotar así, la vamos a rotar 90 grados. Y aquí está, todas las rotaciones son de 90 en 90. Ok, entonces la vamos a rotar 90 grados y vamos a tener este. Entonces ahora aquí tenemos, vamos a seguir tirando el mensaje. Entonces lo que seguía era Skopje, que es esta Skopje, fue, y ahora estaba así, y ahora la vamos a rotar así. Entonces así está hacia abajo, ya está rotada a 180. Iba a decir eso, ¿no? ¿En qué nos habíamos quedado? Skopje fue, inventado. Y ahora esta es la que habíamos hecho, la vamos a rotar otros 90 grados, así. Y entonces tenemos esto, que es aquí es la rosita. Nos habíamos quedado inventado, y ahora pone en Escocia, que era esto. Y el amarillo es el relleno. Este relleno estuvo muy chafa, pueden ser un relleno como para despistar un poco más, pero yo solo puse el abecedario. ABCDFG, bla bla bla. Y pues ya, este es el último algoritmo, bueno, el sistema criptográfico que vamos a ver. Bueno, para descifrarlo, bueno, no lo dije, pero creo que ya quedaba claro. Pones la rendija así desde el principio y entonces vas a leer primero las verdes, ¿no? Las verdes oscuras, que va a decir Kaleido, las rotas, y vas a leer las azules. Skopje, las rotas, vas a leer las naranjas. Creo que era después de las naranjas, pues las rotas y vas a ver las rositas. Y pues para el que no lo lea, o sea, obviamente esto no va a estar en colores cuando lo escribas, porque si no es una pista muy evidente, pero el enemigo que lo lea, pues bueno, va a ser muy difícil identificarlo en esos momentos. Supongo que bueno, no supongo, no, pues ahora puedes usarlo como, puedes hacer un programita que te haga todo el Forza Brute, muy fácilmente lo podrías descubrir, pero bueno. Y pues también analizándolo así un poquito, echándole ganas, pues también lo puedes analizar. Y entonces pues aquí tenemos 36 caracteres y el criptograma tiene 64, como les habíamos dicho, pero pudimos haber utilizado una cuadrícula de 6x6 y así hubiera sido mucho más, o sea, hubiera tenido mucha menos difusión y hubiera sido mucho más fácil para un enemigo detectar el mensaje. Y bueno, con esto acabamos los algoritmos. Bueno, entonces ya llegamos al fin del video. Como vemos aquí, vimos todos estos. El cítala, que era el de envolver el papelito en la varita. El simple, que es el de hacer los renglones. El de grupos, que es grupos y permutaciones. Columnas, que es el de separarlos en columnas, reorganizar las columnas de cierta manera. Máscaras rotativas, el último que vimos, de ir girando la mascarita. Y pues de estos que habíamos puesto, pues la inversa lo mencionamos. El doble es el simple, como he hecho 2 veces. El filas y columnas son como análogos. El grupo lo vimos. El de series es muy parecido. No lo vamos a ver para ya no lo hagamos el video, pero el de series es muy parecido al de grupos. Básicamente lo que se hace es que separas tu mensaje en series, que son grupos en realidad. Pero cada uno de estos grupos cumple una regla. Entonces, no sé, por ejemplo, una regla o una función. Entonces, una regla podría ser todos los números primos, todos los números naturales, todos los números, no sé, pares, impares y así, ¿no? Entonces se usan esos números. Pero entonces como que hay ciertas reglas que se van a juntar, a compartir, y entonces lo que se hace es que se van eliminando ciertos números, ¿ok? Y entonces los que nos queden, pues los vamos a ir acomodando como en ese lugar. Entonces se va a hacer una reorganización y así se va a hacer un criptograma. Y después lo que quieres hacer es
agarrar ese criptograma y utilizar, y como, o sea, como las llaves son como esas reglas, entonces con esas reglas lo reorganizas a lo que era al principio. Tal vez no quede tan claro porque hay, o sea, como que puede ser un poco complejo esto que estoy diciendo, así como al aire. Trato de explicarlo rápidamente de una manera sencilla, pero pues si no les queda claro y tienen interés, les puedo decir como me pueden escribir, les puedo explicar bien cómo funciona y si no, pues lo pueden googlear. Igual ya saben que todo está en Google. O bueno, no sé qué buscadores se lo pueden doquear, supongamos que usen el DuckDuckGo, pero bueno, X. Entonces ya llegamos al fin del video. Una de las cosas más importantes que vimos en este video fue esta onda que inventó Shannon. Bueno, estos conceptos que inventó Shannon que son muy importantes en la teoría de la información y en general en la criptografía, que es lo de la difusión y la confusión. Para que lo tengan en cuenta, lo vamos a retomar seguramente más adelante y también lo voy a tratar de volver a explicar en el video donde vamos a profundizar acerca de la sustitución monoalfabética, que va a ser el siguiente. Y pues creo que esto es todo por hoy. Pues hasta la próxima.